Bueno, con secretaria. Bueno, habíamos quedado acá, que yo le decía que tenemos el balance de materia y la electroneutralidad planteada para este sistema. Esto que estoy haciendo yo, le estoy haciendo un tratamiento de una mirada exacta al sistema que hemos preparado, que es esta mezcla acético-acetato. Vamos a ver ahora una mirada de todo esto que tenemos, cómo podemos pensarlo para resolver el sistema. Si tuviéramos que calcular, en las miradas previas que yo hice, dije que era un sistema ácido. Bien, entonces vamos a ver qué miradas podemos hacer para hacer reemplazos y todo eso. Balance de materia, repetí todo para no estar volviendo a la diapositiva anterior, el balance de materia y la electroneutralidad, y de la electroneutralidad, acá, despejé acetato. Como sodio es C de la base, este es fácil, lo reemplazo cuando quiero y es un dato como que ya conozco, digamos. Entonces esto y después lo reemplazo. Entonces me queda acetato igual a sodio más protones menos oxidrilos. Bien, pasé oxidrilos restando para allá, para el otro lado. Y acético, arriba, lo despejé y me da concentración de la base más concentración del ácido menos acetato. O sea, pasé acetato del otro lado. Y después reemplazo acetato por esto que tenía acá. Esto que está acá, lo reemplazo acá. Entonces, ¿qué me queda? Ca más todo lo que es esto, Cb menos acetato. Como sodio es igual a Cb menos sodio se me canceló. Entonces me quedó nada más que menos protones más oxidrilos. Por lo tanto, miremos lo que queda acá pasado en limpio. Acetato es Cb, esto es Cb, concentración de la base más oxidrilo menos protones. Y acético me quedó igual a Ca menos oxidrilo más protones. Ven que son casi parecidos, pero me cambian los signos en los cuales agregan protones o oxidrilos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Similar al sistema que les había dicho la vez pasada, cuando tratábamos balance de materia y electroneutralidad para ácidos débiles o bases débiles. Trato de poner todo en función de concentraciones analíticas, protones, oxidrilos y constantes. Entonces, de todas las especies que nosotros teníamos duda, o mejor dicho, dudas, que no conocemos, las incógnitas, son acético, acetato, protones y oxidrilos, y sodio, bueno, sodio la conocemos, planteamos los sistemas para poder resolver. Estas dos, acetato y acético, reemplazadas en la K del ácido, fíjense lo que me queda. Acetato, dijimos que era igual a Cb más protones menos oxidrilos. Todo multiplicado por protones, que está acá. Dividido acético, que acético dijimos que era igual a Ca menos protones más oxidrilos. Entonces me queda un gran bolonqui dentro de la constante, porque fíjese que es un sistema medio compliquetti. Si yo reemplazo oxidrilos por Kw sobre protones, me queda una sola incógnita, porque acá tengo dos incógnitas hasta ahora, que son oxidrilos y protones. Si reemplazo oxidrilo por esto, me queda una sola incógnita. Y reemplazando, tengo una ecuación de grado 3, una cúbica que me da el cálculo exacto para calcular el pH de esa mezcla. ¿Bien? Con lo cual, el sistema ya estaría resuelto. Pero como les dije la vez pasada, como no somos afectos a resolver sistemas matemáticos complejos, sino más que nada tratar de entender en qué momento por ahí es necesario ir hacia una herramienta un poquito más compleja desde el punto de vista matemático, sino trabajar con situaciones lo más simplificada posible, nosotros vamos a tratar acá mismo de ver qué podemos hacer para que el sistema no sea tan complejo. ¿Qué mirada podemos tener, no? Una de las miradas es la que yo les anticipé cuando empezamos, que la constante que tenía el ácido era mucho más grande que la constante de la base. Por lo tanto, sé que el pH va a ser ácido y la concentración de oxidrilo va a ser muy baja. Entonces, puedo despreciar la concentración de oxidrilo. La puedo despreciar acá, o podría irme acá, a este sistema, despreciar oxidrilo acá y despreciar oxidrilo acá, digamos, ¿está bien? Y me simplifica el sistema igual. Entonces, este sistema me quedaría un poquito más simplificado. Ahora me queda Cb más protones por protones y abajo Ca menos protones.
Entonces, esto cuando lo desarrollamos y lo trabajamos matemáticamente, que hacemos la distributiva y reordenamos los términos, ¿qué me va a quedar? Una ecuación de grado 2, una cuadrática, que tranquilamente se puede resolver con Bhaskara. ¿Bien? Menos b, ¿sí? X1 y X2, digamos, es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por c sobre 2a. El sistema, digamos, estamos partiendo de que conocemos estas dos concentraciones. Si estas dos concentraciones son grandes, cuando digo grandes me refiero mayor a 0,05 molar, por ejemplo. No estoy diciendo 84 molar, estoy diciendo concentraciones bajas pero bastante grandes, porque imagínense que las concentraciones de protones para un pH, por ejemplo, 4, son 10 a la menos 4 molar. Entonces, un 5 por 10 a la menos 2 molar ya es bastante más grande, 500 veces más grande. ¿Sí? Para nosotros, cuando una concentración de algo sea 100 veces más grande que la otra, la vamos a considerar ya que es bastante más grande y que nos va a permitir hacer una aproximación sin tener grandes desviaciones del resultado real que podríamos haber obtenido. Porque cuando nosotros medimos después el pH de las soluciones, con el pHímetro, generalmente van a ver que la propia inestabilidad del sistema, se quita todo, el segundo decimal, o sea, medís, ponele 6,32 y te da 6,32, 6,28, 6,34, digamos, no es que agarra, se clava y te queda de ese valor. Entonces, que nosotros tengamos alguna diferencia en el segundo decimal en estas determinaciones, no es un error importante que vamos a considerar. Entonces, con esto vamos a un sistema cuadrático. Pero podemos aproximar aún más el sistema, que es lo que recién estaba, hacia donde estaba queriendo ir recién. De la siguiente manera, diciendo que las concentraciones de Ca y Cb, las concentraciones que estoy poniendo, son bastante grandes respecto de las concentraciones de las otras especies, protones y oxidrilos, entonces lo que yo estoy diciendo con eso, acá, es que si Ca y Cb son mucho más grandes que protones u oxidrilos, ¿qué estoy diciendo acá? Que la concentración de protones va a ser descartable prácticamente como sumando respecto a Cb. Es como que tengo, ponerle 1000 más 1. En lugar de poner 1001, pongo 1000. Y acá abajo, en lugar de poner 999, estoy poniendo 1000, por decir de alguna manera, ¿no? Eso es lo que estoy considerando. No es que no existe la concentración de protones. Lo que estoy diciendo es que esas concentraciones son mucho menor que las concentraciones analíticas que puse. ¿Bien? Además, si yo quiero que el buffer sea bueno, es lo deseable que esas concentraciones analíticas sean grandes, Ca y Cb. Esperen que acá alguien está haciendo una pregunta, quiero ver qué preguntan. Rocío. No hay problema, Rocío. Se le cortó la luz. Bueno, decía, bien, deseable que esas dos concentraciones sean grandes. Entonces, si esas dos concentraciones son grandes, entonces este sistema se simplifica aún más, porque yo podría decir, che, esto entonces como sumando o como restando, puedo despreciarlos. Y me queda un sistema muchísimo más simple, que es este, que la concentración, que la K del ácido es igual a Ca sobre Cb por protones. Esto no lo desprecié, ¿está bien? Me queda este sistema. ¿Me preguntaste algo, Camila? No. No, es que justo dijiste la constante A va a ser Ca sobre Cb, Cb sobre Perdón, Ca. Cb sobre Ca y protones No, no lo pensé que le habías dado vuelta por algo. No, perdón. Este sistema, si yo acá estoy despejando protones, me queda protones igual a K del ácido por Ca sobre Cb. Bien, esta es la forma más aproximada y más común que vamos a utilizar para los buffers. Pero lo que quiero que vean es que esto viene desde una mirada compleja a una mirada más simple y conceptual de cómo podemos trabajar con un buffer. Si las concentraciones del ácido y de la base en el buffer no son altas, no se pueden despreciar los protones como desprecié acá, y tendremos que trabajar con una ecuación cuadrática en ese momento para calcular el pH de un buffer. ¿Bien?
Bien, entonces acá lo que expliqué es cómo calcular el pH de un buffer. Ahora vamos a ver cómo se sabe en qué pH amortigua un buffer con determinadas especies. Cuando yo les decía recién y les mencionaba que es deseable que las concentraciones de las especies que forman el buffer no sean pequeñas, sino que sean concentraciones importantes, porque si no el buffer no va a amortiguar bien. Esto está relacionado con lo que es la capacidad amortiguadora del buffer. Entonces, en la ecuación más simple que recién vimos acá, que podemos llegar, que la concentración de protones es K del ácido por Ca sobre Cb, nosotros podemos decir, bueno, si estas dos concentraciones, digamos, son importantes, y además esas dos concentraciones son aproximadamente iguales, ¿cuál es la idea de eso? Tengo un buen buffer que amortigua bien para agregado de ácidos o para agregado de bases. Esa es la idea. Entonces, que estas dos concentraciones sean aproximadamente iguales. Tiene un buen comportamiento, o por decirlo de alguna manera, un comportamiento bastante homogéneo para un agregado de ácido fuerte o de base fuerte. Entonces, si estas dos concentraciones son aproximadamente iguales, yo podría decir esto. Estas se pueden cancelar, porque son aproximadamente iguales. Por lo tanto, la concentración de protones es igual a K del ácido. Por lo tanto, pH va a ser igual a pK. Entonces, si yo tengo un par ácido-base como acético-acetato, entonces yo digo, che, este par, ¿en qué pH amortiguará más o menos? Entonces busco la constante de ese ácido que relaciona ese par de las dos ácido-base conjugados de esas dos especies y encuentro la constante. Entonces digo, bueno, pH igual a pK me va a dar el valor, esto que estoy diciendo acá, pH igual a pK me va a dar el valor donde amortigua de manera importante ese buffer. Para el caso del acético, eso da alrededor de 4,74, 4,75. Entonces, un buffer formado por acético-acetato, con ese par, amortigua bien alrededor de 4,75. Vamos a redondear ahí. Entonces uno puede decir, bueno, está bien, 4,75. ¿Y qué más? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta 9? ¿Hasta 1? ¿Hasta cuánto? ¿Cuál es el entorno? Entonces yo ya sé como el punto central donde estoy parado con ese buffer. Amortigo en 4,75. Pero ¿hasta dónde me sirve? ¿Hasta cuánto más? Entonces, bueno, el criterio que se toma, el criterio que tomamos nosotros es el siguiente. Decir, bueno, ¿qué asimetría permitimos en las diferencias de estas concentraciones? Esa es la idea. Miren, si nosotros acá aplicamos logaritmo de ambos lados, me queda logaritmo de protones igual al logaritmo de la K del ácido más el logaritmo de Ca sobre Cb. ¿Entienden lo que digo o no? Si yo acá lo voy a hacer, aplico logaritmo, me queda logaritmo de protones igual a logaritmo de K del ácido. Uy, perdón, me quedó una porquería ahí. Logaritmo de K del ácido más logaritmo de Ca sobre Cb. ¿Bien? Entonces, si yo ahora multiplico todo por menos 1, todo por menos 1, menos logaritmo de concentración de protones, ¿qué es? pH. ¿Está bien? Igual a menos logaritmo de cada A, ¿qué es? pKa. Recuerden que menos logaritmo es la función P. Menos logaritmo de Ca sobre Cb. Y acá lo dejé como más. Y lo que hicimos fue invertir el argumento del logaritmo. Cb sobre Ca. ¿Sí? Es lo mismo, es el mismo juego, digamos. Son cuestiones, digamos. Si quieren ponerle menos, invertirlo, háganlo, digamos. Si no, nadie se va a poner. Son mañas matemáticas que quedan, digamos. No les gusta el menos y pusieron, vamos a dejarlo como más y cambiamos adentro, que no se note. Bueno, entonces me queda esta ecuación, que ven que es esta que está acá. Esta ecuación que está acá. ¿Para qué hago esta ecuación
que está acá, digamos. Yo no quiero que trabajen necesariamente con esto. Lo único que estoy haciendo con esto es como demostrándoles de cómo nosotros hacemos una aproximación bastante buena de saber un buffer de especies determinada en qué pH amortigua y en qué entorno amortigua. Voy a borrar todos esos dibujos que hice. Y voy a decir lo siguiente. Yo estaba hablando de cuál es la simetría permitida para esta relación de concentraciones. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, si las concentraciones son iguales, vamos a arrancar de lo que recién teníamos. ¿Esto cuánto vale? Si esto es igual a esto, se cancelan y es 1, ¿vale? Logaritmo de 1, ¿cuánto vale? 0. Entonces, pH es igual a pK. Esto es logaritmo en base 10, ¿está bien? Si la diferencia de concentraciones que vamos a permitir para tener un buffer todavía bueno que funcione, es que la relación sea 10 a 1 o 1 a 10, como quieran, digamos, ¿no? O sea, la concentración del ácido 10 veces más grande que la de la base, o al revés, la concentración de la base 10 veces más grande que la del ácido. O sea, que esto oscile, los valores que tome esto puedan ser 1/10 o 10 a 1. ¿Está bien? 1 a 10 o 10 a 1. Por lo tanto, si esto vale 1 a 10, o sea que esto me da 1/10, el logaritmo de 1/10 es menos 1. Por lo tanto, va a amortiguar en pH igual a pK menos 1. Y si esto vale 10 a 1, va a ser el logaritmo de 10. El logaritmo de 10 vale 1, no menos 1. Entonces, el logaritmo de 10 que vale 1, el pH en el que va a amortiguar, va a ser pK más 1. Así nos vamos a encontrar que, por lo tanto, un buen pH en el que trabaja el buffer es pH igual a pK. Y el entorno de amortiguación es pH igual a pK más menos 1. ¿Bien? Entonces ¿y qué estoy diciendo ahí? Amortiguo en este pH y voy a trabajar como que este buffer anda bien con esta simetría de concentraciones de las dos especies que forman el buffer. Que una sea 10 veces más grande que la otra o viceversa. Y eso me da que el pH entonces se me corre a más 1 o menos 1 de ese valor inicial del que estaba hablando. Esto que estoy diciendo está bien para un ácido débil y su base conjugada. Pero si yo tengo una base débil y su ácido conjugado, lo que tengo que tener en cuenta es que esta fórmula que está acá es lo mismo, pero con pOH. Porque acá yo pondría oxidrilo igual a Kb sobre esto, ¿está bien? O sea, toda esta deducción que yo hice acá, que está bien, la tendría que hacer, pero en lugar de tener, por ejemplo, acá una K del ácido, tendría una K de la base. Y acá tendría oxidrilo por amonio sobre amoníaco, por ejemplo. Entonces el tratamiento es análogamente igual, conceptualmente igual. Lo único que me cambia es que ahora estoy trabajando que el buffer va a ser una especie, me va a amortiguar, perdón, en un pH alcalino, y lo que voy a despreciar son la concentración de protones, no la concentración de oxidrilos. ¿Bien? ¿Se entendió entonces cómo darme cuenta dónde amortigua un buffer de dos especies? Yo entendí Bueno, a dónde amortigua, pero no entiendo bien cómo sabés cuál es el valor central. Que dijiste 4 con no sé qué, no entendí de dónde salió. pH igual a pK, Ahí cuando con la estas dos constante del concentraciones son ácido. iguales. ¿Cómo? Con la constante del ácido, entonces dijiste. Exacto. Yo di el caso particular del acético, cuya constante vale aproximadamente 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, si vos haces menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5, te da 4,75. ¿Está bien? Buenísimo. Si fuera Sí, otro ácido débil, daría otro valor. siempre por debajo de 7. Sí, porque yo agarré ácidos débiles, ¿sí? Podría agarrar bases y da otra Claro, cosa. claro, siendo ácidos débiles siempre es por debajo de 7. Claro. ¿Y el rango en el que trabaja sigue siendo ácido o se puede pasar a base? Y depende de qué tan débil sea el ácido. Cuanto más débil, mayor es el rango.
No, no, no. Al Cuanto revés. más débil es, más posibilidad hay que esté cerca de 7. Porque la constante ácida es más baja, entonces la constante ácida, si vale 10 a la menos 6, ponele que la constante ácida vale 10 a la menos 6 de un ácido. Entonces un buffer formado por ese ácido y el par conjugado me va a amortiguar en torno de 6. 6 más menos 1. ¿Por qué? Porque pK va a valer 6, si la constante vale 1 por 10 a la menos 6. Ok, Bien. ok, entendí. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona un buffer. Entonces, ahora nosotros al principio vimos cómo calcular el pH de un buffer. Recién vimos cómo saber en qué pH amortigua un buffer. Y ahora vamos a ver cómo funciona. Fíjense lo siguiente. Yo sigo con un buffer de este tipo, digamos, ¿no? Como si fuera un buffer ácido, de un par ácido-base tipo acético-acetato. Donde CA y CB, esto que está acá, que es la concentración analítica del ácido y de la base, son los milimoles que tengo sobre volumen total. Esa es la concentración que podemos poner, ¿no? Volumen en mililitros, porque pongo milimoles. Yo acá lo puse. Número de milimoles sobre el volumen final, que puede ser escrito para ambos. Como yo acá tengo un cociente de número de milimoles de ácido sobre el volumen final y número de milimoles de base sobre el volumen final, los escribo acá y me puedo independizar de estar trabajando con concentraciones, porque los volúmenes es lo mismo, están dentro del mismo sistema, las dos especies. Lo que mezclé de uno es lo que puse de otro, que es una de las maneras de hacer el buffer. Entonces imagínense lo siguiente. Yo tengo que la relación de milimoles del ácido y de la base simplemente me pueden ayudar a calcular el pH, sin tener que estar calculando las concentraciones. Esto es como una simplicidad nada más. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si yo tengo el buffer acético, acá, el buffer acético y acetato. En nuestra definición de buffer dijimos que los buffers tienen la característica de amortiguar cambios bruscos por agregados de un ácido fuerte o de una base fuerte. Ese es el concepto de buffer. Entonces, ¿qué pasa si yo agrego una base fuerte? Lo que estoy agregando son oxidrilos. Entonces, el buffer que está formado por estas dos especies, ¿qué hace cuando yo agrego una base fuerte? De las dos especies, la que es ácida, o sea, esta, reacciona con lo que agregué, y se transforma en esto. O sea, una de las especies del buffer reacciona químicamente con lo que agregás y se transforma en la otra especie. Esta es la reacción química que interpreta lo que estoy diciendo. El ácido acético reacciona con los oxidrilos y se transforma en acetato. Esta es la descripción cualitativa. Ahora tenemos que ir a la parte matemática, digamos, a la interpretación, además de con la ecuación, con la cuestión estequiométrica. Si yo tenía, por ejemplo, un buffer formado con 20 milimoles de cada uno, ¿sí? Tengo 20 de esto y 20 de esto, 20 milimoles de cada uno, y le agregué 5 milimoles de la base fuerte, ¿qué va a pasar? Como dije recién acá, la base fuerte reacciona con el ácido de ese par, con el acético. Entonces, de los 20 milimoles hay 5 que van a ser neutralizados, me van a quedar 15. Y los 5 que se neutralizaron, ¿en qué se transformaron? En acetato. Entonces el acetato había 20 originalmente, porque eran 20 de cada uno, y ahora aparecen 5 más, porque parte de los 5 de acético se transformaron en acetato. Es como que no me quedan oxidrilos sueltos que agregué de la base fuerte, no, porque reaccionan con una de las especies del buffer. ¿Y qué hace esa especie del buffer? Esta especie se transforma en la otra. O sea que no hay, digamos, oxidrilos libres de los que agregué de la base fuerte. Lo único que me cambia es esta relación de concentraciones que tengo acá, o la relación de milimoles. Es lo único que cambia. Entonces, de esa manera, el cambio de pH que ocurre es muy pequeño, porque solamente va ocurriendo un cambio de relación entre estas dos concentraciones. Si yo agregara un ácido fuerte, pasaría lo contrario. La base, que es el acetato, reacciona con los protones y se transforma en acético. Entonces, acetato disminuye y acético aumenta. Sería esto que escribí acá abajo. El acetato reaccionaría con los protones y se transformaría en acético. Igualmente con el mismo concepto de lo que hicimos recién acá arriba, digamos, ¿no? En la reacción para acético-oxidrilos.
¿Bien? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, esta es la manera de cómo calcular el pH que resulta cuando a un buffer se le agregó un ácido o una base fuerte. Entonces, bueno, yo le agregué un ácido o una base fuerte. ¿Qué pasó? Entonces, lo que tengo que ver es qué le agregué, quién reaccionó, cuánto me quedó de uno, cuánto me quedó de otro, y vuelvo a la ecuación de buffer y calculo el pH nuevamente. En este caso, el pH original era protones igual a K del ácido, porque había 20 milimoles de cada uno. Ahora, la concentración de protones no es igual a K del ácido, porque de ácido me quedaron 15 y de base me quedaron 25. O sea que ahora el protón es igual a K del ácido por 15 sobre 25. ¿Bien? Y acá, lo que planteaba, traje otra vez la que vimos hoy, que nos quedan, digamos, las posibilidades de distintos buffers para cuando tengo un ácido poliprótico. Tenemos un buffer acá, por ejemplo, ¿sí? Que es el buffer donde me amortigua este pH. A este pH me amortigua un buffer equimolar, fosfórico, fosfato de ácido. A este pH, este pK, me amortigua un pH igual alrededor de 7, un buffer fosfato de ácido, fosfato monoácido. Y acá me amortigua un buffer de fosfato monoácido, fosfato. Bien, a distintos pH me amortiguan distintas posibilidades. O sea, acá con el ácido fosfórico tengo un montón de posibilidades de formar buffers distintos. Con el acético tengo una única alternativa. Puedo formar el buffer acético acetato y ya está. En cambio acá puedo formar fosfórico, fosfato de ácido, fosfato monoácido, fosfato de monoácido, fosfato. 3 clases de buffer distintos puedo formar. ¿Y cómo controlas qué buffer haces con ácidos polipróticos? Eso Con lo los manejás pHs. vos con la cuestión estequiométrica. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se forman los buffers? ¿Cómo puedo formar el buffer acético-acetato? Ahora vengo con esto otra vez. De la siguiente manera, hago una mezcla de una cantidad determinada de ácido acético con una cantidad determinada de acetato de sodio. Yo hago las mezclas y miro si el acetato de sodio lo tengo en solución, lo tengo que pesar, voy, lo peso. Con la masa que peso sé la cantidad de milimoles que estoy poniendo. Si tengo una solución de acético, voy y mido un volumen, y con el volumen que mido sé la cantidad de milimoles que estoy poniendo. Entonces yo puedo armar con eso el buffer que a mí se me antoje, digamos, de una mezcla acético-acetato, que amortigue y ponerle a pH 5. Entonces va a tener un poquito más de acetato que de acético si amortigua a pH 5. Si amortigua a pH 4 va a tener un poquito más de acético que de acetato. ¿De qué otra manera puedo armar ese buffer? De la siguiente manera. No tengo acetato de sodio en el laboratorio, tengo nada más que acético. Entonces, ¿qué hago? Recurro a esto que hice recién acá. Recurro a esto. ¿Tengo nada más que acético? Bueno, agarro acético y ponele 50 milimoles de acético. 40 milimoles de acético agarro. Agarro un volumen donde tengo 40 milimoles de ácido acético. Y a mí me piden que prepare un buffer que sea equimolar de 20 milimoles de cada uno. Entonces agarro 40 milimoles de ácido acético y le agrego hidróxido de sodio. Cuando le agrego hidróxido de sodio, empieza a pasar esta reacción que está acá. El acético empieza a reaccionar con el hidróxido y se va formando acetato. ¿Y cuánto le agrego de hidróxido de sodio? Le agrego de forma tal de consumir la mitad del acético que estoy poniendo. De esos 40 consumo 20, que me sobren 20. Y esos otros 20 que se consumen por agregado de hidróxido de sodio, ¿a qué pasan? A acetato. Cuando termino de agregar los 20 milimoles de hidróxido de sodio, me quedó una mezcla ácido acético acetato de sodio. O sea que encontré otra manera, otra estrategia de poder armar el buffer, que no necesariamente fue mezclar las dos especies. Podría hacerlo al revés. Tengo acetato de sodio y no tengo acético. Agarro y peso, lo voy a la balanza y me peso 40 milimoles de acetato de sodio y busco ácido clorhídrico. Y le agrego 20 milimoles de clorhídrico. Mido qué volumen necesito y le agrego ese volumen, que son 20 milimoles de clorhídrico. El clorhídrico, como es el reactivo limitante, se consume todo. Y de esos 40 milimoles de acetato, 20 milimoles se transformaron en acético. El resultado me quedó una mezcla equimolar de 20 milimoles de acetato, 20 milimoles de acético. Entonces, ¿cómo regulo todo eso que yo quiero? Y yo le preparo la mezcla que a mí se me antoja, digamos, ¿está bien? Es así, uno la prepara como quiere. Entonces, ahora acá, yo tengo esto que está acá. ¿Cómo regulo de qué buffer quiero? Y yo lo preparo. Si yo quiero un buffer fosfórico, fosfato de ácido, agarro ácido fosfórico,
voy y busco fosfato de ácido y mezclo. ¿Qué mezclo? Y le pongo la cantidad de milimoles que necesito de cada uno para obtener ese buffer. ¿Bien? Si no tengo fosfato de ácido, ¿qué hago? Agarro fosfórico y le agrego un poquito de hidróxido de sodio para que parte del fosfórico se transforme en fosfato de ácido y que me quede la mezcla que yo quiero. Después, ¿cuánto agregás de hidróxido? Depende de cómo querés que sea el buffer, de qué pH tenga que amortiguar, por ejemplo. ¿Se entiende, Camila, lo que preguntás? Sí, totalmente. Bien. Bueno, esto ha sido buffer, digamos, ¿no? Ahora, ustedes deberían estar en condiciones con esto de resolver prácticamente toda la guía. Porque vienen montones de problemas de buffer y eso. Pero, como no voy a ser tan malo de largarlos así crudo para que hagan todo, todavía me falta explicar ácidos polipróticos. Lo que vamos a hacer, yo los voy a dejar, vamos a cortar acá y vamos a descansar 5 minutos, yo voy a hacer me voy a hacer unos mates y vamos a retomar y tengan la guía a mano y vayan leyendo los problemas de buffer, porque quiero ir charlando con esto de la teoría que vimos de buffer, algunos problemitas de buffer. Y después desarrollamos un poquitito ácidos polipróticos de cómo se calcularía aplicando balance de materia y electroneutralidad. ¿Sí? Volvemos. ¿Cómo? No sé quién decía algo por ahí.